estamos hablando del Dios que le dijo, que Josué dijo, que separara el sol y separara el árbol. Varón, yo no sé si tú sabes lo que Josué hizo. Josué detuvo el universo. Wow. Dios mío. Varón, el universo se detuvo por la palabra de un hombre para cumplir lo que Dios había dicho. Wow. O sea, te estoy diciendo, cuando hay un hombre que realmente sabe en lo que ha creído, tiene en cuenta y tiene la certeza que la naturaleza debe sujetarse a lo que salga de sus labios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Conexión Espiritual. Estamos aquí nuevamente con un nuevo video. Dios mío. Siento al Padre en esta hora. Estamos en otra gloria aquí, ya ustedes nos conocen. Y verdaderamente que hoy vamos a hablar de un tema interesante. Tema bastante bueno, ministro, de verdad que sí. Hombre de Dios, hoy vamos a hablar de la guerra espiritual. Wow, tremendo eso, varón. Sí, porque hay mucha gente que están teniendo guerra espiritual. Y muchos no saben ni siquiera que están guerreando en una guerra, que están en una guerra espiritual y viven normal. Y otros que están en una guerra y no están en ninguna guerra. Nada. Ellos están peleando, pero no saben con qué. Ellos están peleando entre ellos. Pero eso también es una guerra espiritual, varón. Es una guerra con ellos mismos. Ay, ¿dónde vamos? Te voy a ver que sí. Amado. Bueno, sí, también es verdad. Mire, le voy a decir la verdad. Realmente, eso de la guerra espiritual, hay mucha gente que la pasa por alto. Sí. Pero todo creyente está en una guerra espiritual. Claro, todos los días. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, es el adversario. Y nosotros, porque hay gente que cree que el diablo le hace la guerra a ellos. Ajá. Pero eres tú que la estás haciendo al diablo. También. Porque tú no estás haciendo lo que él quiere que tú hagas. Exactamente. Entonces ahí es donde él se molesta. Hoy vamos a hablar de los 3 niveles de guerra espiritual. Wow. O 3 puntos claves sobre la guerra espiritual, los cuales tú como creyente debes conocer. Y en esta noche, o en este día, o en esta tarde, donde sea, a la hora que ustedes lo tengan. Cualquier hora, usted la va a conocer, varón. Así mismo es. Oiga. Dios, entonces, vamos a darle de una vez el power a él. ¿Cuál es el primer tema que vamos a debatir aquí? Vamos a conversar, varón. Sí. Realmente, la guerra espiritual no es una opción, profeta. No es una opción. No. O sea, tú no tienes la opción de estar o no estar en la guerra. No hay forma de yo poder evitar la guerra. Como creyente, no, tú no puedes. Como creyente. No, usted no puede. Como creyente, usted no puede tener como opción guerrear o no guerrear, no. O sea, porque yo conozco mucha gente que dice, no, me voy a meter en guerra ahora, tú verás lo que me está haciendo guerra, le voy a hacer. Pero es cuando ellos entienden que pueden. No. La guerra espiritual es una consecuencia de tú pertenecer al reino de los cielos. Wow. Tú como ciudadano del reino de Cristo, ya tú automáticamente entras a un campo de guerra. O sea, desde el día en que yo me convierto, estoy en guerra. Ya está en guerra. Espiritual. ¿Por qué? Explícame eso. Lo que pasa es que usted viene a ser representación de un reino adverso al reino que está gobernando el mundo. Escuche ciencia. O sea, tú estás en contra de todo lo que en el mundo se está manifestando, se está moviendo. E incluso la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes. Y es un punto que vamos a tocar ahorita de la guerra espiritual, donde hablamos de Daniel. Ajá. Pero un punto que vamos a estar tocando. Primero vamos a hacer la introducción. Ahora bien, ¿qué es una guerra espiritual? Bueno, sí, hay que explicar a la gente qué es una guerra espiritual, porque no todo lo que te rodea te está haciendo la guerra. Eso es un punto realmente, que no todo el que te rodea te hace la guerra. O sea, la guerra no es contra carne y sangre. Exactamente. Sino contra principados, contra espíritus. Ahora, una guerra es un enfrentamiento bélico, por así decirlo, que ocurre entre dos partes, que pelean por un fin, por un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Si nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que somos evangélicos, ¿verdad? Ajá. ¿Pero por qué somos evangélicos? Porque llevamos la buena noticia. Ahora, llevamos la nueva. Pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que el reino de los cielos se ha acercado. Wow. ¿A través de quién? A través de Cristo. ¿Pero para quiénes? Para nosotros los que creemos. Entonces para tú eres parte del reino, yo soy parte del reino y me he metido en un lugar, en un entorno contrario al reino que yo represento. O sea, porque este reino le pertenece a Satanás y a su demonio. Porque Adán se lo entregó como es. Pero Cristo dice, el reino que Adán echó a un lado, se acercó. Entonces, donde Marco nos dice que estas son las señales
que perseguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y no les pasará nada. Wow. Impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. O sea que el reino de los cielos vino a traer evidencias de poder, de virtud. Y eso es lo que el reino de la tiniebla quiere evitar. Y el reino de la tiniebla sabe que una de las formas de evitar que el reino de los cielos se manifieste es cuando se engrandece al hombre. Wow. Ahí está. O sea que cuando Satanás quiere tumbar a una gente que está manifestando lo de Dios, Satanás lo que intenta engrandecerlo para que se crea la gran cosa, se enaltezca, entonces ahí tumbarlo. Ahí lo tumba. Porque fíjate cómo Satanás derribó a Adán. Es verdad, le dijo que tú vas a ver más que Dios cuando tú comas esa área. O sea, a través de Eva. Exacto, o sea, le dio por ahí, la engrandeció. Le dijo, él tiene miedo de que tú seas como él. Wow. Es verdad, o sea, eso es lo que Satanás busca en la guerra espiritual. La guerra espiritual es hacer que tú te vivas la película. Sí. Así que ya ustedes están escuchando lo que están ahí. O sea, si hay alguien que quiere engrandecerte, a veces hay gente que lo hacen, que ellos lo hacen, pero lo hacen como inocentemente. Sí, claro. Pero lo que causa en ti es algo mayor. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando Dios te usa, que la gente empieza, wow, Dios te usó, qué terrible. Ok, Dios te usó, pero siempre hay que reconocer que la gloria es de Dios y no tuya. ¿Por qué? Porque el hombre, la misma palabra lo dice, sin mí tú nada puedes hacer. Claro, eso es así. En el momento que Dios se te despegó, lamentablemente tú no vas a funcionar. Entonces, lo importante es siempre no vivirse la película. Exactamente. Y mira, ese punto que tú estás tocando es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque pasa lo siguiente. Satanás busca engrandecerte para tumbarte. Exacto. Porque si hay algo que Dios no comparte, es su gloria. Eso sí es cierto. Entonces, cuando tú quieres obtener la gloria de lo que Dios está haciendo, entonces Dios te mocha el ala. Alaba en esta hora, Dios entonces mío. Ahí la guerra espiritual tú la pierdes. Dios mío, Wow, Padre. Profeta, y ese es el primer punto de lo que vamos a hablar, de los 3 principios de la guerra espiritual, o los 3 niveles, que es la guerra en la carne. Vaya anotando. Ahí es donde se libera el primer campo de batalla. En la carne. E incluso tengo varios versos aquí anotados. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Cuando Gálatas menciona espíritu, no habla espíritu en minúscula. Ajá. Lo pone en mayúscula, haciendo entender de que habla de una persona, del Espíritu Santo. Wow. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo en ese preciso momento? El Espíritu Santo está en contra de los deseos de la carne. ¿Pero por qué? Porque los deseos de la carne están en contra del Espíritu de Dios. Wow. Eso está fuerte, ¿eh? Y hay un punto importante. El punto importante que debemos de tomar en cuenta es, la Biblia dice que Dios mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Al altivo. Y Satanás lo que busca en primer ámbito, como su primera alma de batalla, es sembrar en ti la altivez de espíritu. Wow. Ay, santo Dios mío. Desde el principio. Él intenta sembrarla. Él primero intenta sembrar la altivez. Fíjate, con Cristo el primero, fíjate que podemos también tomar como referencia esto, cuando Cristo es llevado al desierto y allí es tentado por el diablo. Satanás lo tentó, utilizó 3 cosas para tentarlo. En primer lugar, ¿qué utilizó? Su necesidad. Su necesidad, tenía hambre. De hombre. El hambre. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Sí, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si tú no eres Dios, convierte esa piedra en pan y cómetela. Atacó 2 cosas. Para que se sea tu hambre. Y pasaron 2 cosas. Wow. En primer lugar, utilizó una necesidad real de la carne, pero también utilizó sembrar en el altivez. Wow. Fíjate, si conviértela en pan. No solo de pan vivir el hombre, Satanás. No, pero tú puedes, hazlo. No, y que algo que podemos ver ahí, Satanás te recita la palabra para hacerte caer. Varón, ¿sabes lo que yo escuché una vez un amigo mío que me dijo? Varón, el diablo no tiene acceso a la Biblia completa, porque si tiene acceso a la Biblia completa, el mundo se acaba. Y yo dije, ¿cómo así, varón? ¿Cómo? Sí, varón. Pero dije, varón, pero la Biblia está abierta, la Biblia está ahí para todo el mundo, varón. Y no, es que Satanás no tiene necesidad ni siquiera de leerla porque él la vivió completa. ¿Tú entiendes? El punto está, es que nosotros tenemos que tener como primera arma para luchar es el discernimiento de espíritu. Claro. Saber muy importante. de dónde vienen todas las cosas. Estamos viendo de que la enemistad entre el espíritu y la carne es grande. Porque la carne está buscando ir en contra de todo lo que Dios quiere. Si tú te fijas,
Dios dice que anda buscando verdaderos adoradores, que adoren en espíritu Y en verdad. y en verdad. Pero una de las primeras cosas que pasan para un adorador, para ser adorador, es la disposición del corazón, el quebrantamiento del alma. Wow. Que tu corazón se ponga a disposición a captar la ley de Dios. Está fuerte ahí, ministro. No sé si tú estás entendiendo. No, claro, pero es que eso está claro. O sea, verdaderamente la carne siempre busca desapartarte de lo que son las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Wow. Y lo que se conecta con Dios es tu espíritu, no tu carne. Por eso la carne, el día del juicio final, va a ser rechazada. Lo que se va a salvar va a ser tu alma. Entonces, como la carne sabe que no va a tener ninguna recompensa por servir a Dios, busca su recompensa propia aquí en la tierra. Así es. Entonces, el espíritu lucha con la carne porque el espíritu sabe que es lo que va para el cielo. Alaba. Entonces, como el espíritu sabe que es lo que va para el cielo, la carne y el espíritu viven una guerra constante. Eso es así. Por eso a veces tú sientes orar, pero tu carne siente dormir. Exactamente. Entonces, tú tienes que discernir ahí que ahí es una guerra ya. Esa es la guerra. La guerra de que la carne no quiere dejarte buscar de Dios. ¿Sabe qué, varón? Una vez en oración, ¿sabe qué me pasó? Yo oraba y le decía, Señor, ayúdame a crecer, a expandir mi ministerio. Hace mucho tiempo de eso. Y Dios me dijo, hasta que tú no te venzas a ti mismo, entonces tú no estás preparado para pelear con otro. Wow. Oye, y es un punto. La primera guerra eres tú mismo. La carne es Contigo el primer principio. Es la carne que se pelea. Claro. O sea, hasta que tú no liberas, porque también es otra cosa. La gente cree, es acá. Cuando tú dudas aquí, nada puede manifestarse lo que tú ves. Wow. Porque acuérdate que creemos de lo que no se ve. Pero lo que no se ve primero debe creerse. Tiene que ser producto de la imaginación. No de la imaginación. De tu mente. No simplemente, sino conectarte tu yo interior, conectarlo al reino de los cielos. Y que no trabajes tú, sino que trabajes lo que está en el cielo. Porque ese es lo que tratamos de hacer. Tratar de nosotros, matarnos a nosotros, para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, more en nosotros. Pero que hay paz. Lo que pasa es que hay límites, barreras humanas que lo limitan. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, no sé si tú me di a entender. Entonces, hasta que nosotros no matamos el yo interior, entonces no podemos ver manifestarse lo de Dios en nuestra vida. Por eso hay gente que dice, wow, yo oro mucho, yo hago esto mucho, pero como que no veo resultados. Yo quiero que Dios me utilice así, me utilice así. Lo que pasa es que cuando tú vas a manifestar lo de Dios, te tranca. Sí. Porque tú dudas. Por verdad. Hay duda en ti. Y mientras haya duda, la gloria de Dios no puede manifestar. No se puede manifestar. Y la Biblia te dice eso en muchas ocasiones. El mismo Pedro iba caminando sobre las aguas hasta que dudó. Varón, entonces yo como que nos conectamos. Yo iba a decir eso. Porque eso te iba a decir. Yo iba a decir que si el Pedro que caminaba y con su sombra la gente se sanaba, hubiese sido el Pedro que Cristo le dice, ven, él no mira para los lados a ver la tormenta. Él llega donde Cristo. Es que la mirada tuya tiene que estar siempre ante Cristo. Alaba. La primera guerra es eso, entender que la circunstancia no es lo que marca tu destino en Dios. Amén, eso es así. Sino tu mirada en Jesús. Porque si tú te detienes a ver las aflicciones, si tú te detienes a ver la tormenta que hay a tu alrededor, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que te va a hundir como Pedro se hundió. Eso es así, varón. Porque el que quita la mirada de Jesús, lamentablemente, se hunde. Y varón, ¿y sabe cuál es el segundo principio? El segundo principio es la guerra por la influencia o por el territorio. La guerra por la influencia. Por la influencia. Wow, ese sí está fuerte. Fluye ahí. ¿Sabe que hay muchas iglesias que no han podido crecer porque no han desatado batallas espirituales por el territorio donde se encuentran? Wow. O sea, tú me estás diciendo a mí que en el lugar donde yo me encuentro es un territorio que está ocupado por invasores espirituales. Eso es así, varón. Y yo tengo que sacarlo de ese territorio. Eso es así, varón. Y oye cómo funciona. Fluye. Oye cómo que funciona. Cuando tú te vences a ti mismo, Ajá. fíjate, te lo voy a decir por la Biblia. Cuando tú te vences a ti mismo, Sí. lo que tú portas y cargas hace que lo que esté en el territorio donde tú estás se vaya. Wow. Pregúntale a Jesús cuando fue al endemoniado Gadareno. Fluye.
Cuando Jesús llegó, el mismo espíritu que tenía muchos años allá, se le acercó y le dijo, ¿por qué tú me estás atormentando? Wow. O sea, no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Es que lo de Dios atormenta a los espíritus inmundos. Varón, cuando hay un hombre que es capaz de dominarse a sí mismo y entregarle todo el dominio propio a Cristo, lo que lo rodea tiene que sujetarse a lo que él porta. Wow. Está sobrenatural eso. Varón. Aleluya, eso sí está fuerte. ¿Sabes varón. que en una ocasión yo siempre le preguntaba a Dios que cómo es que uno puede, cuál es la clave para uno enfrentar su espíritu? Señor, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Y tú sabes que el Señor me respondió, una palabra sencilla, mi presencia. Su presencia. Porque donde habita su presencia no puede habitar el espíritu inmundo. Pero él no habita en lugares, en personas esclavas al pecado. Exacto. Por eso el primer campo de batalla La intimidad. Eres tú, exacto. Intimidad con el Padre hace que la presencia siempre se mantenga en ti. Y oye, predicador que me escucha, Eso está fuerte. tú que ves y dices, yo anhelo que cuando yo me pare en un lugar, Dios lo haga. Perdón, que cuando yo haga esto, Dios lo haga, que los endemoniados salgan, que esto, que lo otro. Eso es una batalla territorial. Sí. Pastor que me escucha, yo anhelo que los jóvenes de mi entorno vuelvan. Líder de jóvenes que me escucha, yo anhelo que los jóvenes de mi entorno busquen de Cristo. Son batallas territoriales, que hasta que tú no vences lo que hay en ti, entonces esas no se liberan. Wow. ¿Por qué? Porque tú eres esclavo de ti mismo. Entonces un esclavo no puede pelear para libertad. Wow. O sea, tú me estás diciendo a mí que en el momento que tú intentes hacerle guerra a ese espíritu, te atacan con tu propia altivez y ya te derrumbado. Es el detalle. Entonces cuando Cristo llegó, Cristo no tuvo que hacer mucho, solamente estar. Ay, Dios mío. Dios mío. O sea, con solamente su presencia, ya él ganó la guerra. Varón, ese es el punto. El punto Dios está mío. que cuando tú eres capaz de dominar lo que tú portas, o sea, a ti mismo, cuando tú eres capaz de eso, de tú decir no, de tú saber decir sí, de tener discernimiento de espíritu, de tú dominar tu carne y entregarle todo el control tuyo propio a Cristo, al Espíritu Santo, entonces simplemente el hecho de tú pararte en un lugar hace que los demonios no soporten tu presencia. Dios mío. Porque tu presencia no es tuya, es de Cristo que vive en ti. Porque en ti vive un Cristo libertador, porque tú eres una persona libertada. Claro. Ay, santo Dios Wow. mío. Esto está a otro nivel. Por eso cuando los demonios sienten, por eso, escucha, al tú imponer la mano sobre alguien y tú decir libre en el nombre de Jesús, esa libertad en el nombre de Jesús o tus manos no son simplemente tus manos, son unas manos santas, santificadas por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dios Por eso mío. cuando tú vas a un lugar que te para, varón, eso me ha pasado. Yo he ido a lugares, a dar seguimiento, ni siquiera a predicar, he ido a lugares. Ya ha habido personas, porque los demonios no se manifiestan todos iguales. No, claro. Hay demonios que se manifiestan queriéndote hacer la guerra a través de personas. En tu empleo hay demonios que se manifiestan queriéndote hacer la guerra para sacarte de comunión. Wow. En tu entorno de trabajo, en tu entorno de estudio. No, y hasta en la misma En tu iglesia. misma iglesia, eso iba a decir. En la iglesia. Hay demonios que se manifiestan así. Y te voy a decir algo. Los demonios más poderosos no son los que hacen show en las iglesias. Wow. Son los silenciosos. Lo que hacen daño callado. Exacto. Los que dividen ministerios. Wow. Los que dividen matrimonios. Los que dividen naciones. Hay demonios que dividen. Ay, Dios mío. Wow. Oye, hay espíritus de influencia territorial. ¿Por qué? Porque están los principados. Recuerda que en el libro de Daniel narra que Daniel estaba orando durante 21 días. No fue que Dios duró 21 días para responderle. Fue que durante esos 21 días había una guerra espiritual que se había liberado. Daniel no sabía ni tenía conocimiento de eso, varón. Pero Daniel, sin saber ni darse cuenta, estaba participando en una guerra espiritual. Ay, Dios mío. Sí, Te estoy diciendo, se lo digo. no, y escucha, te estoy diciendo que tú ahora creyendo que estás orando y que no sientes fuerza mientras lo haces, te estoy diciendo, sigue haciéndolo porque tu oración está impactando el cielo. Y aunque tú no sientas nada, quizás se está liberando una batalla en el reino de los cielos, donde el Espíritu Santo quizás tenga tu respuesta. Lo que hace falta es seguir golpeando para que llegue. Aleluya. Es que si tú no continúas con tu oración. Varón, no. Es que, varón, oye, yo recuerdo una vez que oraba. Me gusta hablar por testimonio también, porque Sí, vivo de claro, testimonio claro. para testimonio. Me acuerdo yo, varón, que yo estaba orando una vez. Y mientras oraba, esa fue para mí, si tú me hubiese preguntado antes de lo que ocurrió, que te voy a contar ahora, tú me hubiese preguntado, ¿qué te parece este momento de oración? Yo te hubiera dicho, para mí el peor momento de oración de mi vida. Wow. No tenía fuerza para hacerlo. Tenía sueño, me dormí, cabeceé un par de veces, pero tampoco podía dormir.
O sea, yo no entiendo. Es como que quería dormirme, pero no podía. Era una sensación extraña. Era algo raro. Cabeceaba nada más así. Quería pararme. Cuando intentaba pararme, escuchaba eso que me decía, quédate ahí. Y cuando sigo ahí, me quedo así sentado en oración. De repente, varón, como que algo me cubre. Y me comenzó a envolver. Y comenzó a repetirme que me callara. Wow. Me dijo, cállate, cállate, cállate. Y mientras me decía así, que me callara, eso quería decir, estaba yo confirmando que en el reino de los cielos, que en el reino espiritual, en el mundo espiritual, me estaba golpeando algo con mi oración. Wow. Gloria a Dios. Varón, porque no se trataba de la magnitud de que yo utilizara, ni el palabreo que yo tenía, ni la intensidad de mi oración. Eso lo que pasaba era que en el mundo espiritual, mi espíritu estaba luchando contra algo. Wow. Quizás yo no lo percibía, porque no era el momento de percibirlo. Porque hay cosas que Dios permite que tu carne no la perciba para que no corra. Ay, Dios mío. Wow, Dios mío. Porque se asusta. No está preparada para esa dimensión. No. Entonces, cuando tú estás en el espíritu, por eso es que hay veces que Dios utiliza mucho lo que es los sueños. Claro. Para hacer guerra espiritual. Varón, claro. Hay gente que se levanta hablando en lengua. Exacto. Varón, y no se están soñando con nadie, se levantan hablando en lengua. A mí me pasó algo que a mí no me gusta contarlo porque las personas entienden que uno está hablando mentira, pero como dice la palabra, viva Jehová, en cuya presencia estoy que no miento. Estaba yo, varón, en una guerra espiritual, en un sueño tremendo, sobrenatural. Y en esa guerra yo empecé a volar por todos los mares. Ajá. Por el océano, así, yo estaba volando. Y ahí yo veía diferentes tipos de culebras y cosas así. Y estaba yo como en esa lucha ahí. Varón, y cuando yo estaba volando, yo sentí que fue que yo salí del cuerpo y estaba volando. Ajá. Pero cuando yo estaba volando, que regresé nuevamente al cuerpo, que abrí los ojos y volví en sí, mi cuerpo estaba gravitando en el aire, wow, arriba de la cama. O sea, cuando yo entré nuevamente, entonces yo me vi flotando en la cama, arriba, y cuando entré nuevamente, entonces caí en la cama otra vez. Wow. O sea, lo que eso te me hace entender a mí es que el mundo espiritual es tan fuerte que trae consecuencias en lo físico. Así es, varón. Es que primero pasa lo espiritual, luego se manifiesta en lo físico. Luego se manifiesta en lo físico. Y a eso vamos, es el tercer punto. Que el tercer punto es la guerra espiritual en las alturas. Y ahí seguimos con Daniel. Daniel aquí en la tierra tenía una oración para que Dios respondiera algo. Pero lo que Daniel no sabía que en las alturas se estaba manifestando algo. Había una batalla donde un principado luchaba contra un ángel que traía una palabra. Wow. Vengo a decirte, a veces tu oración va a manifestar que tu nación cambie. Wow. Tu entorno cambie. A veces no creemos insignificantes, decimos ¿cómo que mi oración va a provocar que una nación cambie? Sí, tu oración puede provocarlo, porque tú no estás orando bajo tu poder, tú estás orando al Dios de todo. Aleluya. Dios mío, está hablando con el Dios que le dijo al mar, sepárese de las aguas y se separó. Varón, estamos hablando del Dios que le dijo, que Josué dijo, que separara el sol y separara el árbol. Varón, yo no sé si tú sabes lo que Josué hizo. Josué detuvo el universo. Wow. Ay, Dios mío. Varón, el universo se detuvo por la palabra de un hombre para cumplir lo que Dios había dicho. Wow. O sea, te estoy diciendo, cuando hay un hombre que realmente sabe en lo que ha creído, tiene en cuenta y tiene la certeza que la naturaleza debe sujetarse a lo que salga de sus labios. Hay poder en tu boca. Varón, yo recuerdo que cuando yo inicié la iglesia y las iglesias donde hay pocas personas, sí, uno se desarrolla rápido. Sí, sí. Porque al haber pocas personas, hay mucha oportunidad de desarrollo. Entonces, puede crecer más rápido. Exacto. Yo pensaba, wow, quiero hacer una actividad, pero no tengo dinero. Y Dios así como que me trató y me hizo entender como que tú estás deteniendo mi obra por falta, porque tú entiendes que te falta dinero. Por falta de lo que me sobra. En pocas palabras. Yo sé que quizá en el momento de uno decirlo, de creerlo, es incómodo, es difícil de uno tener que vivirlo, pero es estar sujeto a lo que Dios dijo. Wow. No sé si tú entiendes. O sea, te estoy hablando de ti de que debemos de llegar al punto, porque ese es el tercer punto, el tercer nivel, porque primero me venzo a mí, luego venzo lo territorial y luego me voy a las alturas. Wow. O sea, un hombre que no se ha vencido a sí mismo no puede agarrar y su oración no puede cambiar naciones. Dios mío. Por eso tu oración para poder trastornar tu nación
tú debes de trastornarte a ti primero. Porque solamente los trastornados trastornan. Wow. Trastornarte a ti, trastornar tu territorio y luego para las alturas. Varón, por eso, vengo a decirte, hay espíritus, hay demonios que no salen de los cuerpos porque han notado y saben que en ti todavía hay una debilidad. ¿Cuál debilidad? De que tú no te has vencido a ti mismo. Esto es por autoridad. Esto es por autoridad. Entonces, mientras tú sigues siendo esclavo de tus deseos son los que van a dominar en ti. Todo el tiempo. Por eso cuando tú digas en el nombre de Jesús, lo vas a decir bajo emoción, no bajo certeza de que lo que tú estás diciendo viene de parte de Dios. Wow. No sé si tú entiendes. Claro. Por eso hay gente que cuando escucha la voz de Dios, que Dios le dice, dile esto a fulano, ellos temen de decirlo. Porque todavía su deseo lo domina. Porque ellos saben que todavía de ellos queda algo. Wow. Y ellos dicen, quise en mi mente. Hasta que tú no mates el quise en mi mente, entonces lo de Dios no fluye con naturalidad en ti. Esto está a otro nivel aquí, mano. ¿Tú entiendes? O sea, estamos hablando de que en el reino espiritual hay una batalla que se centra quizás mente para todos. Ahora mismo estamos hablando de una batalla que se está liberando en lo espiritual, que la vemos en las redes sociales incluso. Sí, claro que sí. Donde en las redes sociales, en el internet, se está luchando por la atención de las personas. Y muchos hombres y mujeres que son de Dios se han dejado influenciar por eso. Wow. Ahora sí nos estamos saliendo de lo natural. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Es trastornar las naciones. Y yo sé que estamos hablándole a una generación, porque quiero decirle algo, Cristo está a la puerta, Cristo está más cerca de lo que la gente cree. O sea, claro que sí, claro que sí. Créanme que si yo hubiese sido Pablo en este momento y nosotros los que ya hemos sido arrebatados primero, hablando en un momento como de que yo estuviese vivo para cuando Cristo venga, sí, no me equivocara al decir que cuando Cristo venga yo iba a estar vivo. O sea, que Cristo está muy rápido. Está a la puerta, Cristo está a la puerta, literalmente. Estamos viendo cosas que, por ejemplo, la Biblia dice que se levantará nación contra nación, pero cuando cantaran paz, vendrá destrucción repentina. Nos estamos dando cuenta de que naciones que tenían muchos años, décadas de batalla bélica, de guerra, están en paz. Están cantando paz. Wow. Estamos viendo cómo están derrocando muchas. El mundo está haciendo se ha ido apaciguando el paso. Se ha ido tranquilizando. Y eso es haciendo entender una sola cosa. Cristo está a punto de llegar. Pero antes de que Cristo venga, y quiero decir esto, antes de que Cristo venga, acontecerá un avivamiento que va a golpear todas las naciones. Wow. Y yo sé que yo seré parte, tú serás parte. En el nombre de viene avivamiento. Tú también serás parte. Viene un avivamiento tremendo, varón, donde la gracia que muchos no quisieron aceptar, donde el poder de Dios que muchos rechazaron, se va a derramar sobre todas las naciones. Estamos hablando de que toda la gracia acumulada de parte de Dios va a caer sobre todas las naciones. Y vamos a comenzar a ver cómo gente comenzarán a hacer milagros palpables, visibles. Wow. Pero van a pensar que inteligencia artificial. Sí. Porque Satanás es un tigre. ¿Varón? Él prepara las redes, prepara hasta tu mente para hacerte entender que el poder de Dios que se está haciendo evidente es una falsa. Varón, y fíjate, Satanás ha sido astuto. Claro. Oiga, ¿por qué? Satanás entendió que mientras más el hombre cree que sabe, más difícil se le hace acercarse a Dios. Wow. Ojo, no estoy diciendo de que debemos ser ignorantes, no estoy diciendo de que no debemos estudiar. Claramente debemos ser gente preparada, debemos ser gente que tenga criterio propio, gente con análisis del pensamiento, gente que sepa lo que dice, gente que sepa lo que hable. Pero el problema es que el ego del hombre, mientras más se alimenta a través de la letra, más difícil hace poder acercarse a Dios. Es lo lógico, es salirse de la lógica. Es el detalle. Si tú sigues lo lógico, no vas a lograr nada. Esto no se trata, a veces, mira, le voy a decir algo. Esto a veces no se trata de que el que más ora. Esto no se trata del que más ayune. Esto se trata a veces del que más fe tenga, o sea, de cómo tu fe esté capacitada. Amén, eso es. Porque a veces nosotros decimos que tenemos fe, pero a la hora de orar por un enfermo, mejor lo llevamos al médico. Es así. Entonces, tú me dices que tú eres un hombre de fe. Mira, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. El médico, los hospitales y todo eso se hicieron para las personas que no habitan en un nivel de fe superior. Amén, es así. ¿Por qué? Porque hemos ignorado el poder de Cristo. Es así realmente. Hemos ignorado el poder de Dios. Ahora nosotros vemos en las iglesias
un sinnúmero de cosas donde ya la oración no es lo primordial. Antes se veía el poder de Dios, era evidente. Y eso te voy a decir algo. La gente dice que no, yo quiero que vuelvan los tiempos de antes. Los tiempos de antes no van a volver. Van a venir tiempos mejores. Amén, es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en los últimos tiempos yo derramaré de mi espíritu, Eso como es tú así. decías ahorita. Entonces, eso me quiere dejar dicho a mí, que lo que había antes, lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, van a venir personas que van a tener un poder mayor que lo que tenían esa gente. Eso es así. No lo digo yo, lo dice la Lo Biblia. dice la Biblia. O sea, no te estoy diciendo una cosa de que yo me rebelde, que Dios me... No. Él lo dice, Lo que dice la la Biblia. Biblia, eso es así. Entonces, si tú entiendes eso que dice la Biblia, tienes que empezar a orar por los enfermos. Amén. Tienes que empezar a decirle a los demonios que se quiten del medio. Amén, es así. Tienes que empezar a hablar con fe. Amén. Tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque estamos en unos tiempos donde o Satanás te come a ti o tú te lo comes a él. Ay, Dios mío. Cómetelo. Aquí no estamos de que en sentimiento con nadie. Amén. Te estamos diciendo la verdad como es. Porque en la iglesia ahora se han acostumbrado a pasarnos paño tibio. Ven a la iglesia el domingo y ya la semana entera tú con 2 o 3 alabanzas ya tú tienes. Ay, santo. No es así. Hay niveles que nosotros tenemos que meter. Por eso es que si no lo metemos a niveles de profundidad, siempre vamos a estar pendientes a que venga un profeta a profetizar. Es así. Porque no vamos a ser capaces de meternos con Dios nosotros Ay, mismos. santo. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice que al final de los tiempos vendrán muchos en su nombre diciendo que vienen de parte de Él y van a engañar mucho, pero van a engañar a aquellos que no tienen el discernimiento porque ellos prefieren que venga otro y se meta a orar por Él para que después venga a profetizar. Por ello no meterse a orar. Ay, Dios mío. Entonces, si tú quieres que esa guerra espiritual no te mate a ti, métete con Dios en intimidad. Amén. Es la única solución y respuesta. Amén. No es el así. profeta, no el pastor, no el evangelista, no es nadie que va a luchar por ti. Es Dios, pero que eso se logra en intimidad con Dios. Amén. Es así, amado. No, amado, y realmente esos son los 3 niveles de la guerra espiritual. ¿En cuál te encuentras tú? ¿En cuál te encuentras? Comenta ahí abajo si nos faltó un punto que tú también tendrías que añadir sobre eso de las guerras espirituales. Y yo sé que muchas de las personas van a ser edificados también con tu comentario. Dale like, comenta. Tú sabes que es importante de que el algoritmo en YouTube pueda ver que se está comentando estos videos, dándole like para que pueda recomendárselo a más personas y más personas puedan entender estos 3 niveles de la guerra espiritual. Amén. Así que, hombre de Dios, Conexión Espiritual TV, Conexión Espiritual TV teníamos muchos en subir videos, así que... hablamos la próxima. Dios lo bendiga.